En un tiempo de grandes cambios y luchas por encontrar una voz única, en 1973 emergió uno de los grupos más desafiantes y profundos de la historia del rock nacional argentino, Pastoral. Un dúo conformado por Alejandro Osvaldo de Michele y Miguel Ángel Eurasquín, cuyas trayectorias, aunque cortas, dejaron una huella imposible de ignorar. Pero la tragedia se cierne sobre este relato, pues poco tiempo después de alcanzar la cima de su carrera con un show en el Estadio Obras, uno de los fundadores, Alejandro de Michele, perdió su vida trágicamente. Esta es la biodata de Pastoral. En el colegio Mariano Moreno, allá por 1971, Alejandro y Miguel Ángel formaron una amistad que trascendió las aulas. Alejandro, de estatura imponente, era un apasionado seguidor de Luis Alberto Spinetta, mientras que Miguel Ángel, algo más bajo, se sentaba detrás de él en la clase buscando oportunidad para copiarse. Entre lecciones de matemáticas, ambos compartían una pasión por la música y de esa conexión nació el grupo Pastoral. Pero no nos adelantemos, brevemente dejemos constancia de que Alejandro Osvaldo de Michele nació en la ciudad de Buenos Aires el 5 de julio de 1954, una Buenos Aires convulsionada por cuestiones políticas. Por su lado, algunos meses después, el 5 de enero de 1955, llegaba al mundo Miguel Ángel Eurasquín. El país no era muy distinto, así transcurrieron los primeros años. En el caso de Miguel Ángel, siempre influenciado por su familia, de hecho a los 5 años recibió una guitarra por parte de su abuelo, y así comenzó a interesarse por el folclore y artistas como los Chalchaleros, José Larralde y más tarde una influencia muy clara, Led Zeppelin. Uno de sus primeros recuerdos musicales juntos es haber sido soporte de Los Gatos. En ese entonces su grupo se llamaba Enjambre. Miguel recuerda que en aquella formación de Los Gatos estaba Papo. El tiempo continuó hasta que el colegio los juntó, volviendo a aquel tercer año del colegio Mariano Moreno. Fue en 1973, durante una tarde de estudio en casa de Miguel Ángel, cuando ocurrió el quiebre que los catapultaría a la música. De Michele, siempre un creador, le mostró una de sus composiciones, Libertad Pastoral. Al instante, Eurasquín empezó a agregar su armonía vocal y allí, en una habitación con paredes marmoladas, el sonido reverberante fue tan sorprendente que uno de los amigos que presenciaba este momento le sugirió que hicieran algo en conjunto. Casi como un pasatiempo, los chicos comenzaron a componer en las tardes. De hecho, se inscribieron en un concurso para grupos nuevos con una propuesta completamente diferente. Pastoral se presentaría no con guitarras eléctricas distorsionadas como la mayoría de los otros grupos, sino con 2 guitarras acústicas y 2 voces perfectamente afinadas. Se dieron a conocer con aquel tema, Libertad Pastoral, que rápidamente dejó claro que su talento era distinto, diferente, marcado por una presencia de sonido claro y un enfoque vocal limpio. Aunque el premio fue una total mentira, o sea, no terminaron grabando nada, no tardaron en ganarse el respeto y cariño de un pequeño pero creciente grupo de seguidores. Su primer gran show fue en Mar del Plata el 18 de noviembre de 1973, con tan solo 18 y 19 años. Solos con sus guitarras acústicas, el mundo de Pastoral se empezaba a entender como el nacimiento de un estilo que mezclaba lo poético y lo profundo con una propuesta minimalista. Sí, me acuerdo perfectamente, fue el 18 de noviembre del 73. Sí, todavía siempre tengo presente el viaje a Mar del Plata porque fuimos en tren. Aparte era la primera vez que tocábamos en un teatro, ¿no? Y bueno, y me acuerdo de aquel viaje en tren y la llegada a la estación de Mar del Plata. Como toda agrupación que recién comienza, tiene su primer hit, y claramente Libertad Pastoral lo era. Aquí entra en esta historia un tal Daniel Pisicelli, quien con el mote de productor, entre muchas comillas, los engañó y registró aquella canción como propia. Recordamos que los chicos tenían 18, 19 años. Luego de todos estos decepcionantes momentos, la mentira del concurso, el robo de su productor, el dúo comenzaba a conocer de a poco la industria musical, aunque por supuesto siempre con obstáculos. Miguel Ángel empezó en la universidad a estudiar odontología. Los fines de semana se presentaban a tocar en lugares de la zona de Liniers, de donde era Alejandro, Villaluro y aledaños. Tenían un circuito armado de presentaciones y shows en donde los iban conociendo poco a poco. En 1973 fueron apoyados por la productora Cabal y grabaron de manera muy precaria su primer disco, Pastoral. De hecho, el disco estaba grabado íntegramente por ellos y por un amigo folclorista que, de onda, grabó el bajo. De manera furtiva, recorriendo radios, presionando por la difusión de su disco debut, fue entonces cuando se toparon con Juan Alberto Badía, quien, a través de su apoyo, se encargó de darles una mayor visibilidad. En dicha compañía discográfica, Cabal, conocieron a un productor francés, Jacques Soubilieu, bueno, no sé cómo se dice, ahí se lo dejo escrito, quien confió en ellos y vio potencial. De hecho, él es quien le ofrece grabar una segunda placa discográfica. Los contacta con Lito Nevia y recomienda volver a grabar la canción en El Hospicio.
Al salir el disco, la situación cambió radicalmente. Esta placa fue considerada como punto culminante por su apogeo comercial y su arte lírico. Realmente posicionó a Pastoral en la historia del rock argentino. El disco En el Hospicio lo iban a largar específicamente el 24 de marzo del 76, que es justito, ¿no? O sea, y lo tuvieron que correr, ¿es así? ¿Es correcto el dato? Sí, nosotros hicimos el disco y lo presentamos en el Teatro Coliseo. También ese día tocaba Billy Bond en el Luna Park. Bueno, sí, fue justamente el 24 de marzo del 76. Lo pasamos, no sé para qué fechas, para una semana, no sé cómo se concretó. El aporte de Nevia como arreglador no solo cumplía el sueño del dúo, sino que realmente aportó significativamente en lo musical. Tal es así que aquel año, y con tan solo 20 años, se los comenzó a nombrar como los sucesores de Sui Generis. Tan verídica es esta relación con Sui Generis que hay una historia de amistad entre los Pastoral y el dúo compuesto entre Charly y Nito. En los recitales de despedida de Sui Generis en el Luna Park en 1975, a horas antes del primer recital se le había roto la guitarra a Nito Mestre. Alejandro le prestó la suya y es la que usa Nito para hacer esos recitales. Increíble. Alejandro le había prestado la guitarra a Charly. Y después de tantos años, Nito me presta la guitarra a mí. En 1976 los contacta Jorge Álvarez, ex sello Mandioca, para producirles el próximo disco llamado Humanos. No se escatiman gastos de producción, contratan una orquesta para los arreglos de cuerdas y la portada del disco es realizada por un artista llamado Juan Orestes Gatti, que hizo también algunas para Papo, para Color Humano, para Sui Generis y varias más. Habían alcanzado la cima, incluso hasta concretando algunos conciertos de los cuales hay muy poca información por Latinoamérica, siendo el primer grupo de rock nacional en hacer esto que les cuento. Esta placa tomó gran relevancia también por su temática referida a la ecología y el cuidado del medio ambiente, un tema que luego sería recurrente por otras bandas de rock en los 80. Puntualmente, las canciones Humanos y Prórroga de la Tierra se consideraban adelantadas en esta temática. Dato de color, las cuerdas de dicho disco estuvieron a cargo del maestro Antonio Agri, abuelo de un amigo del barrio de acá cerca, de Mati Agri. Aprovecho para mandarle un abrazo a Mati. Y también tuvo de invitados a Oscar Moro y a Charly García. Siempre es importante contextualizar y en este caso 1977 ocurre algo que impactó significativamente en el rock nacional. Vuelve Billy Bond al país, luego de haber estado un tiempo en Brasil autoexiliado. ¿Recuerdan aquel episodio del Rompató en el Luna Park y algunas cositas más? De esta manera, un capo de una discográfica lo contacta para que produzca 3 discos de rock nacional. Billy Bond en primera instancia contacta a Charly, de hecho produjo el primer disco de Serú Girán, y luego a Pastoral para producirles el disco Atrapados en el Cielo, que fue grabado parte en San Pablo y parte en Buenos Aires. Este disco de Pastoral es considerado quizás la cumbre artística, la complejidad de los arreglos, la calidad de los músicos intervinientes en la grabación, las letras, todo lo hace una gran obra maestra. Colaboraron músicos como Alfredo Tot, ex Los Gatos y futuro hit, y Pedro Aznar, que venía del grupo Alas. De hecho, presten la atención tan solo a la primera canción, Atrapados en el Cielo, y a la última, El espacio es de las aves, y verán lo que les digo de Aznar. Sin ir más lejos, Billy Bond en entrevistas posteriores recuerda a los Pastoral como un grupo de primerísimo nivel. Las letras de Alejandro estaban cercanas a lo misterioso, a lo oscuro. Frecuentemente mencionaba la muerte y planteaba dudas existenciales. De hecho, en una nota aparecida en Infobae, Bobby Flores los llama los primeros darks de la música, que aparecieron 10 años antes de que surgiera el dark inglés. No, la historia de esta banda realmente es increíble. Yo no sé cómo no hay data en YouTube de esto. Creo que esta videodata ya se merece un like y un comentario, ¿no? Y también aprovecho para pedirle disculpas si hay algún error. Es que realmente no hay tanta data y fui socavando data de por ahí. Un dato, y sigo con la palabra dato. ¿Cómo se nombra la palabra dato en este canal? Un dato que muy pocos saben es que otro exiliado de aquel tiempo, uno de los tantos, fue León Gieco. León visitó nuestro país casi de manera clandestina y quien lo alojó no es otro que Alejandro de Michele en su departamento en Capital. La visita de León duró unos pocos meses y realmente implicaba un riesgo para ambos. En esos momentos era jodido hacer algo así. 40 años después, León hace pública esta anécdota y se lo agradece a su familia. Pero todo volaría por los aires cuando el 14 de abril de 1977 llenaron casi en secreto y solo de boca en boca el estadio Luna Park. Concierto que muchos no conocen. Pastoral se había convertido en un fenómeno de masas. Para el 78 sacan un sencillo a las apuradas llamado Mensaje Mágico. Ya la relación entre ellos había mermado y no era de lo mejor. Comenzaron a distanciarse. Tal vez un poco por cansancio, se les terminó el contrato con Cabal y firmaron con una nueva disquera por 3 discos más. Como un dominó que pierde sus piezas y no valorando la reputación que se
Boys habían ganado en la escena en los últimos años, el dúo finalmente decide separarse en el año 1979. Por supuesto que la discográfica en cuestión no aceptó que rompan el contrato y los hostigó a cumplirlo. Finalmente arreglaron hacer un último disco en conjunto intitulado De Michele Eros King, un álbum que, a modo de despedida, marcó el final de la trayectoria del dúo. Aparte habían arreglado hacer uno más como carrera solista. El primer tema de este álbum en conjunto, Aquí Luis, compuesto por Alejandro De Michele, es considerado por muchos el mejor tema de la banda. La canción tiene una profundidad emocional que resalta dentro del repertorio de Pastoral y es una de las más recordadas de su discografía. Quisiera rescatar despacio del lugar donde domina el sueño. Por otro lado, Miguel Ángel aportó Lucifer Asomó, probablemente su mejor composición dentro del grupo. La pieza se destaca por su fuerza y complejidad, mostrando otra faceta de la banda en su etapa final. Si ya todo hecho aquí encontré. Un dato de color que no quiero dejar pasar es la canción Mecenas de la Farándula, canción dedicada a Oscar López, figura controvertida en la historia del rock argentino. Además de haber tenido problemas financieros con Charlie en Brasil, dejó su huella en la escena local con su estilo de gestión un poco ortodoxo, digamos. La canción refleja el desencanto de Michele con ciertos manejos dentro de la industria musical. El enigma en esta historia se hace presente al preguntarnos quién era Luis. Luis era un personaje que aparece recurrentemente en las canciones Atrapados en el Cielo y Aquí Luis. Se cree que Luis fue un amigo de la infancia de Alejandro que sufrió una enfermedad mental y terminó internado en un hospital psiquiátrico. Esta historia lo conmovió profundamente y en varias de sus canciones imaginó y plasmó el sufrimiento y la locura de su amigo. Sin embargo, la veracidad de este relato es incierta, ya que Miguel Ángel en una entrevista mencionó que él nunca supo quién era Luis ni había acompañado a Alejandro a ningún hospicio. La presencia de este personaje en la obra de Michele sigue siendo hoy un enigma, pero sin dudas representa una de sus inspiraciones más significativas. Volviendo a los discos, aún quedaba una obligación con la discográfica, por lo que cada uno decidió realizar su disco solista. Alejandro De Michele se unió a Gustavo Montesano, ex guitarrista de Crucis, para formar el grupo Merlín. La amistad entre ambos venía de años atrás y aunque compartían el amor por la música, tenían estilos muy distintos. Dicho grupo, Merlín, grabó un único álbum antes de separarse. La diferencia de enfoques musicales fue notoria. Mientras Montesano tenía un estilo más rockero y estructurado, Alejandro mantenía su esencia melódica y sensible. Esta combinación, en lugar de potenciarse, generó una mezcla que no terminaba de encajar del todo. Una anécdota que sería premonitoria es la que describe el mismo Montesano, quien se negaba a viajar en auto con Alejandro De Michele, ya que según él tenía un estilo de manejo bastante imprudente, temerario. Manejaba a gran velocidad, haciendo de aquella experiencia un verdadero peligro. Por otro lado, el destino de Miguel Ángel fue su carrera en solitario grabando el disco Hacia la Libertad, pero su escasa repercusión, entre tantos otros factores, hicieron que se radique por un tiempo en Europa. Por su parte, Alejandro dejó de lado su faceta de intérprete y se dedicó a la producción musical. Comenzó a trabajar en el sello RCA, colaborando con diversos artistas y aportando arreglos musicales a diferentes proyectos. Uno de sus trabajos más destacados en esta etapa fue su colaboración con el dúo Bárbara y Dick, en la que realizó arreglos para algunas de sus canciones. La historia del dúo se bifurcaba por un momento, pero aún así quedaba tiempo para regresar antes de que la tragedia azote sus vidas. En 1982, Miguel Ángel regresó de Europa tras varios años de ausencia. Durante su estadía en el viejo continente, había sido testigo del auge de la música New Wave y del giro hacia una sonoridad más electrónica y minimalista. Entusiasmado por las tendencias que había observado, se reunió con Alejandro para compartir sus experiencias y discutir la posibilidad de revivir la banda, el dúo, Pastoral. El concepto que manejaban debía adaptarse a los nuevos tiempos. Para ello, propusieron una transformación estética y sonora. Y a él también le había llegado esa información, o sea que estábamos de acuerdo en cambiar la imagen y hacer otra historia, ¿no? Y una música más potente, más quizás eléctrica, ahí sí ya pensando en hacerlo con una banda y todo eso. Abandonaron el estilo folk de los años 70 y adoptaron una imagen más alineada con la época, con camperas de cuero, pelo corto y una actitud más cercana a las tendencias musicales emergentes. Imagínense a Charlie en clics modernos, viste, campera de cuero, todo blanco y negro, así, más rockero, esa onda. El resultado de este cambio se materializó en el disco Generación, un álbum que lamentablemente se considera el punto más bajo de la discografía de Pastoral. La propuesta musical del disco se alejaba completamente de la esencia que había caracterizado
caracterizado a la banda en la década anterior. En un intento por modernizarse, optaron por un sonido más accesible y simple, pero sin lograr una identidad clara dentro del nuevo panorama musical de los años 80. Con Generación como su carta de presentación en esta nueva etapa, Pastoral comenzó a presentarse en diversas discotecas de Buenos Aires. Sin embargo, el recibimiento fue tibio y la respuesta del público no fue la esperada. Así llegamos al 30 de abril de 1983. En un intento por reafirmar su regreso, Pastoral ofreció un concierto en el Estadio Obras Sanitarias en el que grabaron un disco doble en vivo, todo Pastoral. Realmente este concierto sí fue un éxito comercial, algunos dicen que no sonó del todo bien. Lo cierto es que se ubicaron sistemas de sonido en la calle frente al estadio para que el numeroso público sin entrada pudiera escuchar desde afuera por lo menos. En esta oportunidad se puso un cuidado especial en la escenografía, una mina de carbón diseñada por De Michele, y así el dúo hizo su aparición en el escenario caracterizados como mineros, casi a oscuras y llevando cascos con linternas. La primera mitad del concierto fue eléctrica y llena de un rock and roll intenso y emocional. Luego la banda desapareció tras una cortina de humo para volver al escenario que ahora parecía cubierto por parvas de pasto. Pastoral. Al finalizar, Alejandro salió del backstage para saludar a una mujer que estaba en la primera fila, su madre, que cumplía años al día siguiente. Todo brillaba, pero nadie se imaginaría lo que ocurriría semanas más tarde. Antes de continuar, no quiero dejar pasar esta fecha histórica, 30 de abril, pero del 2013. 30 años después de aquel histórico concierto, la legislatura porteña los homenajeaba y los declaraba ciudadanos ilustres a ambos. El premio de Alejandro lo recibió nada más y nada menos que León Gieco, quien aprovechó la oportunidad para contactarnos con aquella historia del exilio. Tenía la necesidad de contarles algo. Cuando me amenazaron amigos del gobierno militar en el año 70 y fines del principios del 78, yo me fui a vivir, terminé viviendo en Estados Unidos en la casa de una amiga con mi mujer y mi primera hija que tenía apenas un año y medio, ¿no? Claro, en un momento nos quedamos sin plata, ¿no? Porque yo acá más o menos trabajábamos de músico, pero allá no nos conocía nadie, y vine clandestino a tocar a 4 o 5 shows al interior de la Argentina, que el mismo manager de Pastoral, que era un señor que se llama Melgarejo, me consiguió. Así que volví a Estados Unidos por un poco de plata para continuar con mi exilio. Pero durante la estadía mía en Buenos Aires, viví 2 meses con Alejandro. Él me ofreció su casa, un departamento que tenía en la calle, en la avenida La Croce y casi Cabildo. Y fueron 2 meses maravillosos que yo pasé en mi vida. Él era una persona muy divertida, muy compañero, estaba todo el tiempo tocando la viola y había que atajar las chicas que no entraran al departamento permanentemente. Era un problema muy grave que él tenía. Y bueno, yo lo aprendí a querer desde ese momento. Volviendo, el 20 de mayo de 1983, apenas unas semanas después del concierto, ocurrió una tragedia que marcó el final definitivo de Pastoral. Esa noche, Alejandro y Miguel Ángel estuvieron en un boliche tomando alcohol. Al finalizar la jornada, cada uno se retiró por su cuenta en sus vehículos. Alejandro acompañado por una mujer. En el camino, perdió el control de su automóvil y se estrelló contra un árbol enfrente del velódromo municipal. El vehículo en el cual viajaba, un Ford Falcon, quedó prácticamente destruido. El impacto fue fatal y Alejandro De Michele, con 28 años, perdió la vida en el acto. Miguel Ángel se enteró de la noticia recién al día siguiente, en un hecho que marcó no solo el fin de Pastoral, sino también una profunda herida en la historia del rock argentino. Antes de su muerte, Alejandro había estado trabajando en material para lo que sería su próximo disco solista, donde ya se vislumbraba un sonido moderno con sintes, letras poéticas y un tono melancólico. Quizás si el proyecto hubiera llegado a completarse, Alejandro podía haber encontrado un espacio propio dentro de la escena de los 80 en el rock nacional argentino. Por su lado, Miguel Ángel intentó seguir adelante con su carrera musical, se trasladó a España donde trabajó con Rocío Jurado, una reconocida cantante del país. Sin embargo, con el tiempo su actividad en la industria fue disminuyendo y eventualmente regresó a Argentina una década después. Al volver, intentó relanzar su carrera con un nuevo álbum, pero este pasó prácticamente desapercibido y no logró obtener repercusión alguna. Con el tiempo, dejó de lado la música a nivel profesional y en el año 94 se estableció en el sur del país, en la ciudad de Río Gallegos.
Allí encontró una nueva vocación como profesor de música en una escuela, alejándose definitivamente de la industria musical. El legado de Pastoral no fue olvidado. Uno de los homenajes más destacados a la banda llegó de la mano de La Renga. La banda grabó una versión de Lustrabotas de Avenida y el mismo Chizo se refirió a Pastoral como un grupo mítico de los años 70. Vamos a hacer un cover ahora de una banda, es un dúo muy viejo, dúo Pastoral, no sé si alguno, quizás los más viejos lo conocen. Dedicado a Killing también. Lutador de Avenida. Su canción, En el Hospicio, logró el puesto número 41 en el ranking de los 100 mejores temas del rock argentino por rock.com.ar. Y un poco también el objetivo de esta biodata es dicha revalorización. Así que agradezco que la compartas, dejes un comentario acá abajo, un like o simplemente una anécdota con la banda si tuviste la posibilidad de verlos en vivo. Yo te cuento, yo empecé a tocar con Aníbal Forcada al 12, que creo que algo te dije, pero... Y como él era plomo, él laburaba de plomo, y aparte ensayaba Pastoral en su casa, en Liniers, en un momento tuvo varias formaciones, Pastoral era un dúo, y bueno, en un momento tocó Moro y tocó Pedro, y yo te contaba eso, y bueno, en realidad yo era plomo más que nada para ayudarlo al negro y para poder tocar las Martin, esas guitarras mortales que tenían los cosas. Y me dice, ay, muy amiga de los Pastores. Y me hice muy amiga de Moro, que era lo más que había en el mundo. Yo me reía mucho con los que... Quiero hacer una mención especial para Guillermo Acosta, seguidor del canal, quien aportó información de gran valor para la confección de esta investigación. Ya saben, son bienvenidos pequeños aportes económicos por Mercado Pago o también pueden hacerse miembros del canal como toda esta gente que aparece en pantalla. Todo suma. Gracias. Antes de terminar, les paso a presentar a las bandas seleccionadas Rock Data. Hoy, en una edición deluxe, traemos 6 proyectos realmente originales. Sweet Seda, banda de fan rock; Limbo, techno rock, dúo de la provincia de San Juan; Turba, bandaza de Neuquén; Malamente Music; Los Amigos de Clown, banda de new metal también muy poderosa; y The Wizards de la ciudad de Campana. Vayan a buscar todos estos proyectos y chusmeen qué es lo que hacen porque realmente están muy buenos. Volviendo, de Miguel Ángel se sabe muy poco. Continúa radicado en el sur, aunque regresando frecuentemente a Buenos Aires. En Río Sí, Gallegos. fue con Nito, cuando fue Nito de Río Gallegos. Ujú. Nos encontramos después de muchos años y me invitó a tocar, ¿no? Esa noche. Sí. Y me prestó la guitarra. Ah, Me bien. prestó la guitarra. Pero y nada más. Quiero descolgar el sol, chapalear. Esporádicamente sigue haciendo conciertos y de hecho planea realizar una obra teatral en honor a Alejandro, su compañero de toda la vida. Proyecto quizás transformado en película, también dirigido por el primo de Alejandro. Mientras tanto, sus cenizas, las de Alejandro de Michele, reposan en el cinerario de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro del barrio de Villaluro en Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias.